Estos ángulos que están aquí, insisto, no tienen nada que ver con esa ecuación en lo absoluto. Entonces, esto que está acá, ¿qué ángulo forma, o digamos, de qué ángulo me hablan aquí? Del ángulo que el vector forma con el eje que es X. Entonces, el ángulo que el vector forma con el eje X, ¿cuánto vale? El del vector 1, 90 grados, porque es el ángulo con respecto al eje X. Sí, ¿verdad? Porque este es el eje X y este es el eje Y. Estoy trazando un eje de coordenadas aquí para saber que este vector 1 forma un ángulo de 90 grados con el eje. 90 grados. Si ustedes este gráfico lo hacen mal, ese ángulo no va a ser de 90 grados, va a ser cualquier otro y eso va a estar equivocado, ¿entiendes? Por eso es que es importante que los vectores estén bien colocados. Entonces tenemos el ángulo del vector 1. Pero no solamente necesito el ángulo, también necesito la... Y como son cables largos, como estos son cables largos, conductores largos, entonces la magnitud de un campo magnético, cuando yo le di la fórmula de cable largo, les dije que esto era mu sub 0 por la corriente entre 2pi por A, donde obviamente este va a ser I1 y esto va a ser A1. ¿Quién es? Voy a calcular la magnitud acá. ¿Quién es mu sub 0? 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Esto dividido, multiplicado por I1. ¿Quién es I1? 2 amperios. Estos son 2 amperios. Dividido entre 2pi por A1. A1 es la distancia que hay del cable 1 al punto, ¿verdad? 3 metros. Y aquí vale 3 metros. Entonces coloco 3 metros. Estos metros cancela con metro, amperio con amperio, y eso me va a arrojar el campo en Tesla en el MKS. A ver, entonces calculen la magnitud del B1. ¿Cuánto da la magnitud del B1? ¿Sí? Le da 1.33. 1.33 por 10 a la menos 7 Tesla. Eso es lo que da la magnitud. Como ya tengo la magnitud, puedo hallar la componente en X y la componente en Y de este vector. Es simplemente multiplicar por el coseno y por el... Lo voy a dejar así un momento para avanzar con los demás vectores. El vector 2, vamos con el vector, ya tendríamos el vector 1, ¿ok? Obviamente hay que hacer el cálculo acá. Simplemente multiplican por el coseno de 90, pero el coseno de 90 da 0 y el seno de 90 da. Entonces lo escribo aquí. ¿La calculadora tiene en radianes o normal? Normal. Mira cómo es. El vector 3 y este es el vector 2. Agréguenlo ahí en la figura, vector 2. El de este, ¿no? Pero ese vector, a ver, el vector 1, ¿qué ángulo forma? 90 grados. El vector 3 se ve claramente que es 0 grados. El que no está definido es el vector 3. ¿Cómo se calcula el vector 3? Bueno, tienen que trazar un ángulo desde el eje X hasta aquí, ¿no? Sí. Es importante que tomen en cuenta lo que dije acá, de que este punto o el cable con el punto forma un ángulo de cuánto. Si no toman en consideración eso, se les va a dificultar hallar el ángulo. A ver, ¿qué ángulo hay desde el eje X si este es mi eje X? 315, ¿no? ¿Cuánto? 13. Hay 270 más 45. Ahí no hay 45. 270 hay de Hasta- aquí hasta aquí, ¿cierto? Ajá. Y ahí no hay. ¿Y aquí hay cuánto? 45. ¿Por qué hay 45 ahí? No sabemos. Ah, bueno. Le decía yo. Se ve más. No está conectado. Pensaba yo. Ese. Ese ángulo, la única manera de que ese ángulo valga 45 es que esta distancia y esta sean la misma. Ah, sí, verdad. Estuviste cerca. Casi. Pero como no son la misma, ni van a ser la misma en el examen. Porque
Entonces ustedes tienen que calcularla, pues. No puede tener. Entonces, sí, claro, porque en bachillerato todos los ángulos valían 45. A ver, aquí. ¿Cómo se calcula el ángulo? Yo sé que desde aquí hasta aquí hay 270, ¿verdad? Sí. Del otro, Pero hay otra manera. A ver, Traza la línea. podemos calcular incluso este ángulo, ¿cierto? Sí. Es más fácil verlo así. Este ángulo se puede obtener porque esto es opuesto y esto es el adyacente, ¿no? A este ángulo, ¿cierto? O sea, este ángulo que está acá lo voy a llamar alfa. Se ve que la tangente de alfa es el opuesto entre el adyacente, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a escribir acá. 4 tercios. Tangente de alfa es el cateto opuesto que vale 3. 3 3 cuartos. entre el cateto adyacente que vale 4. Estoy calculando este ángulo porque sé que esto mide 3 y esto mide 4. De manera de que el ángulo es el arco tangente de 3 cuartos. A ver, ¿cuánto es alfa? ¿Cuántos grados da alfa? 36,86. 36,86 grados hay aquí, ¿no? Ok, si ese es 36,86, este ángulo 300. vale 36,86. ¿Cuánto vale este? 53.14. Porque la suma de este Tiene que ángulo dar más 90. este da cuánto? 90, ¿verdad? Porque aquí lo dije en todas partes acá. Está bueno el ejercicio. Sí. Si no tienen en cuenta eso, insisto, van a tener problemas y sé que lo van a tener. Y lo estoy diciendo ahorita, que vale 90. Esa línea por esto vale, ¿este vale cuánto entonces? 53 punto qué? 14. De acuerdo, porque la suma de esta línea con esta forman 90 grados. Si tengo esta, entonces sabré. Ahora vuelvo a preguntar. ¿Es acaso este ángulo el que necesito o este el que necesito? No, es el ángulo desde el eje X hasta donde está el vector. Entonces le sale 53, no, 53,14. Entonces, el ángulo 2, que no lo tenía, ya lo tengo. Ahora sí puedo decir que esto es 270 grados más 53.14. ¿Está muy fuerte eso? No. Creo que sí. Este ángulo desde aquí hasta aquí hay 270, ¿verdad? Le sumo ese pedacito que está ahí para que me dé el ángulo completo. 323. Ahí está el ángulo θ2. Es el único que tiene más trabajo porque los demás son directos. El del vector 1 vale 90 y el del vector 3 vale 0 grados. Pero si fuese todo así en ingeniería, esto estuviese full. La magnitud de B2, ¿cómo la calculamos? Como calculé la de B1. Aquí está la fórmula de B1. Ya tengo el ángulo, ¿verdad? Procedo con la magnitud de B2. Miren, les debe decir algo que esté dedicado a este problema. Ok. A ver, ¿quién es B2 entonces? Lo mismo que hice aquí, ¿no? Pero con los datos del cable 2. 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Y 2. En el cable 2 aquí están los datos. El R2 vale 3 amperes. Esto dividido entre 2pi por A2, que es la distancia que hay del cable 2 hasta el punto, ¿verdad? Esto lo venimos haciendo mucho, que esto es una hipotenusa, y ya sabemos que vale 5 metros por mitad, ¿verdad? Porque este es 3 y esto es 4. Aquí, pues, 5 metros sería esto. A ver qué digo.
1,2 por 10 a la menos 8. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Ya vamos a ver. Cancela las unidades, ya saben, esta se cancela y va a volver a cancelar. ¿Cuánto les da esto? Ah, disculpa, 323,14. ¿Cómo te digo? 1.2 por 10 a la menos 7. Por 8. 8.14 grados. Ah, aquí cancelan el pi también. ¿Cuánto les da? 1.2 por 10 a la menos 7. Marico, ve. Bueno, no pasa nada. No, marico. Saca la decimal. Ese cálculo es muy mañoso. Ah, 1.2. Sí. 1.2 por 10 a la menos 7 teslas. T. Ok, esta es la magnitud. Y el ángulo ya lo conocemos, ya trabajamos en él. Entonces, ahora sí, multipliquemos. Acá multiplican 1.2 por 10 a la menos 7 tesla por el coseno de. Ey, subílo a YouTube y lo compartí. 123,14. Sí va. Y aquí igual, 1.2 por 10 a la menos 7 tesla por el seno de 300 menos 3. Pero si lo hago así, sí me da. Qué mierda es esto. A ver, ¿cuánto dan estos dos? ¿Cuánto da BX2 y BY2? A ver. ¿Cuánto da BX2 y BY2? Esto por esto y esto por esto. 1.2 por 10 a la menos 7. Por el coseno de 3. Este por esto. Y El coseno da 9.60 por 10 a la menos 8. Este da 9.60. 60 60. por 10 a la menos 8. Este. Ajá, el coseno. ¿Y el otro? Y el del seno da. Verifiquen por favor los resultados. Menos 7.19 Por 10. o 20. Por 10 a la menos 8. Quiere decir que el campo 2, ahora sí lo voy a escribir como un vector, sería entonces 9.6 por 10 a la menos 8. Y el otro es menos 7.19 por 10 a la menos 8. J. Y ambos me han expresado en tesla. Ok, tenemos el campo 2. Tenemos el campo 1. Tenemos el campo 2. Nos falta solamente el campo 3. Voy a terminarlo acá. Tápalo como. Profe, no importa el signo, ¿no? Si sale. Usted lo coloca negativo, ¿verdad? Ahí. Hay que el signo dio negativo, ¿no? Pero Dio ahí- negativo este, ¿no? Ajá. El coseno del ángulo, que ya sabemos que Ese. este forma un ángulo de. El ángulo del vector 3 es 0 grados, porque está en el eje. Entonces esto va a ser coseno de 0, y aquí el BY3 es